El timbre sonó exactamente a las 8:17 a.m. Rachel se quedó paralizada. A mitad de su café matutino, su cuerpo se tensó y sintió un escalofrío familiar recorriendo su espalda. No esperaba a nadie, pero algo le decía, en lo más profundo de su ser, que no se trataba de una visita cualquiera. Abrió la puerta lentamente, con el corazón a 1000 por hora. Allí estaba un chico, de unos 15 años, alto para su edad, delgado, ojos marrones, mirada fija. Sostenía en la mano un trozo de papel gastado, doblado y redoblado, hasta que los bordes estaban deshilachados. ¿Eres Rachel Monroe?, preguntó con voz clara pero cautelosa. Ella asintió confundida. Entonces él le tendió el papel. «Te dejaste esto en el hospital. Me llamo Ethan». El tiempo se detuvo. Rachel se quedó sin aliento. Las piernas le fallaron. Por un segundo, todo a su alrededor se desvaneció. Las paredes, la puerta, la calle. Solo veía su rostro. El rostro con el que había soñado, el que había intentado olvidar durante años. Allí estaba, de carne y hueso, el bebé al que había envuelto en silencio y abandonado 15 años atrás. Ahora era un joven, de pie en su puerta, con el pasado entre sus manos y mirándola directamente a los ojos. Antes de profundizar más, no te pierdas ni una sola historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Suscríbete ahora y activa la campana. Este canal es tu lugar para viajes crudos y reales como este. Forma parte de una comunidad que siente, perdona y nunca mira hacia otro lado. Rachel Monroe creció en un pequeño y conservador pueblo de Indiana. El tipo de lugar donde las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de la semana y el silencio se cernía sobre las mesas durante la cena. Sus padres, devotos y distantes, creían más en las normas que en el amor. Rachel siguió esas normas como si fueran escrituras sagradas, hasta el día en que ya no pudo más. A los 17 años, Rachel tenía sueños mucho más grandes que su código postal. Quería ser cantante, no famosa, solo libre. La música era el único lugar donde se sentía vista. En su habitación, a altas horas de la noche, tarareaba en voz baja contra la almohada, imaginando escenarios lejos de los campos de maíz y los chismes. Entonces apareció Jason Miller, mayor, carismático, peligroso de una forma que al principio le parecía emocionante, pero que pronto se volvió aterradora. La aisló de sus amigos, la hizo sentir especial un día y sin valor al siguiente. Cuando descubrió que estaba embarazada, no podía respirar. Sus padres la repudiarían. Jason desapareció y Rachel se derrumbó. Ocultó el embarazo durante meses, vistiendo ropa holgada y fingiendo tener gripe estomacal. Cuando comenzaron las contracciones, mintió a un vecino, diciendo que necesitaba que la llevaran a urgencias porque tenía apendicitis. Horas más tarde, sostenía en sus brazos a un pequeño bebé. Apenas lloraba. Lo llamó Ethan y lo susurró solo una vez, y luego lo abandonó, envuelto en una manta de segunda mano con una nota que decía: «Por favor, dale la vida que yo no puedo darle». Lo dejó en un banco en la entrada de urgencias del hospital y se marchó. No porque no lo quisiera, sino porque lo quería. En los años siguientes, Rachel se encerró en sí misma. Se mudó de estado, se cambió el pelo, el trabajo e incluso el nombre durante un tiempo. Pero nada acallaba el dolor. Cada cumpleaños pasaba como una cuenta atrás que no quería afrontar. Cada risa de un niño en la calle le cortaba como una navaja. No se lo contó a nadie, ni siquiera al hombre con el que salió brevemente cuando tenía 20 años. Se convenció a sí misma de que era mejor así, más seguro, más limpio, pero por la noche, cuando el mundo se quedaba en silencio, imaginaba el rostro de Ethan, más mayor, sonriente, preguntándose cosas. Y ahora, 15 años después, ese rostro imaginado estaba en su puerta, real, respirando, pidiendo respuestas que ella había pasado toda su vida adulta evitando.
Rachel nunca quiso ser madre, no porque no creyera en el amor, sino porque nunca lo había sentido. Lo único que quería era una salida, un escenario, un micrófono, una habitación tranquila con su guitarra. La música tenía sentido cuando nada más lo tenía. En un mundo lleno de miradas frías y desaprobación silenciosa, las melodías eran su vía de escape. Soñaba con Nashville, con noches en vela escribiendo canciones que dijeran todo lo que ella no podía. Ese sueño no tenía que ver con la fama. Se trataba de poder respirar por fin. A los 17 años se matriculó en secreto en un centro de formación profesional, con un programa de música a 2 estados de distancia. Grabó una maqueta con una grabadora prestada, cantó hasta que se le quebró la voz y la envió por correo con las manos temblorosas. Fue lo más valiente que había hecho en su vida. Cuando recibió la carta de admisión, no gritó ni lloró. Simplemente la abrazó, como si fuera frágil. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por esperanza. Ahora tenía un plan. Se iría. Cantaría. Por fin sería alguien. Pero entonces apareció Jason. Él se fijó en ella después de una pequeña actuación en una iglesia y le dijo que tenía una voz como la miel pura. Le dijo todo lo que quería oír. La hizo sentir importante. Y en una casa donde nadie la había mirado nunca a los ojos y le había dicho, «Eres suficiente». La atención de Jason era como oxígeno. La introdujo en su mundo, lenta y metódicamente. Al principio se sentía libre. Salía a escondidas para encontrarse con él por la noche. Cantaba en su coche. Soñaba en voz alta. Pero las cosas cambiaron rápidamente. Él se volvió posesivo, celoso, se burlaba de sus sueños, los llamaba infantiles. Le decía que Nashville era una broma, que nadie querría a una chica como ella. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, su voz se volvió gélida. «No es mi problema», dijo, alejándose como si ella fuera contagiosa. Rachel se sentó sola en la parte de atrás de la biblioteca pública durante 3 horas después de eso, mirando fijamente un futuro que acababa de convertirse en cenizas. Sus sueños no murieron de golpe. Se disolvieron lentamente. La música dejó de tener sentido. El escenario se sentía cada vez más lejos. Todavía tenía la carta de la escuela de música, escondida en una caja debajo de su cama, doblada junto a su CD de demostración, pero incluso tocarla le revolvió el estómago, porque ahora todo había cambiado. Ya no era una chica que buscaba la libertad, era una adolescente asustada, embarazada, sola e invisible, y su sueño, ese que una vez sintió tan cerca que casi podía saborearlo, se le escapaba entre los dedos, nota a nota. Rachel no se lo contó a nadie, ni a sus padres, ni a su mejor amiga de la iglesia, ni siquiera a la consejera escolar que una vez le dijo, «Puedes hablar conmigo cuando quieras». La vergüenza era demasiado fuerte y el miedo demasiado grande. Empezó a desaparecer poco a poco. Llevaba sudaderas con capucha demasiado grandes, incluso en pleno verano. Evitaba los espejos, se saltaba las comidas. Su cuerpo estaba cambiando, pero no podía permitirse que nadie lo notara. Por las noches se sentaba en el suelo del baño, meciéndose suavemente y susurrando disculpas a un bebé que aún no había nacido. Al 8º mes, su mundo era un silencio. Había dejado el coro, había dejado de tocar la guitarra. Evitaba por completo a Jason, que de todos modos le había bloqueado el número. Sus padres nunca se fijaron en sus ojos cansados ni en su repentino aumento de peso. Quizás sospechaban algo. Quizás simplemente no querían saberlo. La noche en que empezó el parto, Rachel supo que no podía quedarse. Esperó a que todos se durmieran y llamó a la puerta de una vecina que apenas conocía. «Me duele el estómago», dijo. «Quizá sea una infección». La mujer la llevó al hospital en silencio. Las contracciones eran rápidas y violentas. Se mordió el brazo para no gritar. Cuando nació Ethan al principio no lloró. Rachel entró en pánico.
pero entonces se oyó un sonido muy suave, frágil, cansado, pero vivo. La dejaron cogerlo en brazos, solo una vez. Sus dedos eran diminutos y se curvaban instintivamente alrededor de los de ella. Tenía su nariz, los ojos oscuros de Jason. Rachel se quedó mirándolo durante lo que le parecieron horas, memorizando un rostro que sabía que no le permitirían conservar. Lo envolvió en una manta azul que había robado del carro de suministros del hospital. Dobló la nota con cuidado. Se llama Ethan. Por favor, quiéranlo. Luego esperó a que se fuera la enfermera. A primera hora de la mañana, descalza y sangrando, Rachel salió al frío pasillo. Dejó a Ethan en un banco cerca de la entrada de urgencias, le besó la frente y se marchó. No miró atrás. Las semanas siguientes fueron una nebulosa. Se mudó a otro estado con el dinero que había ahorrado para la universidad. Consiguió trabajo en una cafetería. Cambió su apellido. Le dijo a la gente que había abandonado los estudios por motivos personales. Todas las noches pensaba en aquel banco. Todas las mañanas intentaba olvidar. Pero olvidar no es sanar, es esconderse. Y Rachel estaba a punto de descubrir que el pasado siempre te encuentra, especialmente cuando está hecho de carne, sangre y 15 años de preguntas sin respuesta. El apartamento de Rachel siempre estaba en silencio, demasiado silencio. El tipo de silencio que no tranquiliza, sino que ahoga. Llegaba a casa después de un largo turno en la tienda de comestibles, dejaba las llaves en la encimera y se sentaba en la oscuridad. Sin televisión, sin música, solo silencio y el dolor interminable de algo que faltaba. A sus 33 años, su vida era pequeña. Despertarse, trabajar, ir a casa, repetir, sin amigos, sin familia. Hablaba con sus compañeros de trabajo, lo justo para salir del paso, siempre con una sonrisa forzada que decía: «Por favor, no me preguntes». Nadie lo hacía. La culpa que llevaba dentro la había vaciado. Habían pasado 15 años, pero cada momento desde aquella noche en el hospital había estado marcado por ello. Intentó construirse una nueva identidad. Rachel la cajera, Rachel la vecina que regaba las plantas, Rachel la que mantenía la cabeza gacha. Pero en su interior siempre era la chica que había abandonado a su bebé. No podía perdonarse, no creía que debiera hacerlo. Algunas noches los sueños volvían. En ellos volvía a tener a Ethan en brazos, pero él desaparecía entre sus brazos. Otras noches, él era mayor, corría por un pasillo, la llamaba, pero nunca se daba la vuelta. Lo peor eran las mañanas siguientes. Se despertaba empapada en sudor, con las manos temblorosas y las lágrimas secas en las mejillas. Una noche, Rachel se encontró mirando un frasco de pastillas para dormir. No tenía ningún plan en realidad. Solo sostenía el frasco y se preguntaba cómo se sentiría dejarlo todo atrás por fin. Dejar que el peso que llevaba en el pecho desapareciera. Pero algo la detuvo. Un rostro. No el de Ethan cuando era un bebé, sino el de un chico. Quizá de 15 años, quizá mayor, de pie en una puerta, su puerta. No decía nada, solo la miraba, con los ojos llenos de preguntas. Esa imagen la atormentaba. No sabía por qué le parecía tan real, tan vívida, pero permanecía allí. Entonces, 3 semanas después, sonó el timbre. Cuando Ethan apareció, Rachel ya estaba vacía. No entumecida, solo agotada. Había vivido su vida arrepentida, una larga disculpa que nadie había escuchado jamás. Verlo no le trajo alegría, le trajo miedo, porque ahora ya no podía esconderse. Él estaba allí, la encarnación misma de todo lo que ella había intentado huir. Y, sin embargo, de alguna manera, no estaba enojado. Al principio no, solo la miraba. Los días posteriores a ese encuentro fueron los peores de su vida. Ethan no llamó, no volvió. Se sentaba junto a la ventana durante horas, esperando, temiendo.
repitiendo el momento en su cabeza hasta que se convertía en algo insoportable. ¿Y si la odiaba? ¿Y si solo había venido para decírselo a la cara? ¿Y si era la última vez que lo veía? Rachel dejó de comer. Apenas dormía. El trabajo se volvió imposible, así que pidió una excedencia, fingiendo que era por motivos de salud. En realidad, su salud no tenía nada que ver con su cuerpo. Una tarde, sentada en el suelo de su salón, rodeada de cajas con viejos cuadernos y cartas sin abrir, encontró la carta de admisión a la universidad, todavía en su sobre, todavía doblada junto al CD de demostración que no había tocado en más de una década. Lo cogió con manos temblorosas y lloró como no había llorado en años, no por el sueño que había perdido, ni siquiera por Ethan, sino por la chica que había sido, la chica que quería cantar, la chica que creía en algo, la chica que por un breve instante pensó que era lo suficientemente fuerte como para hacer su propia vida. Rachel no sabía cómo era la curación, pero sabía que esto no podía ser el final. No así. Si este momento te ha emocionado, te ha traído recuerdos, remordimientos o incluso esperanza, detente un segundo. Dale al me gusta para hacernos saber que estás ahí y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu historia, tu voz, puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar hoy. 2 días después, llamaron a la puerta. No fue el timbre, solo un golpe suave, casi vacilante. El corazón de Rachel dio un vuelco. Abrió la puerta lentamente, sin saber qué quería encontrar. Ethan estaba allí, con las manos en los bolsillos de la sudadera y la mirada fija en el suelo. «No he venido a gritar», dijo. «Solo necesito entenderlo». Rachel se hizo a un lado en silencio y le dejó entrar. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina. Entre ellos había un abismo de años y preguntas. Rachel intentó hablar, pero su voz se quebró antes de que pudiera articular palabra. Ethan sacó la nota, la que ella le había dejado en el hospital. «He leído esto cientos de veces», dijo en voz baja. «Decías que me querías, que no podías darme la vida que me merecía. Pero siempre me he preguntado, ¿alguna vez me quisiste?» Las manos de Rachel temblaban. «Sí», dijo, «más que a nada, pero estaba destrozada, asustada. Pensaba que te estaba protegiendo al dejarte marchar». Él asintió lentamente, con los ojos vidriosos pero impenetrables. Rachel quería acercarse a él, decirle algo más, pero no sabía cómo. Después de que él se marchara ese día, se quedó allí sentada durante horas, inmóvil y aturdida. No sentía alivio, sino posibilidad. Por primera vez en años, vio un destello de algo diferente. No era perdón, todavía no, pero era una puerta que no estaba completamente cerrada. Esa misma noche, su vecina, la señora Jenkins, llamó a la puerta con un plato de tarta que había sobrado. La anciana siempre había intuido que Rachel ocultaba algo. «Pareces alguien a quien la vida le ha dado un puñetazo», dijo, dejando el plato sobre la mesa. Rachel casi se echó a reír. Casi. En lugar de eso, se lo contó todo. Habló hasta que salió el sol. Le habló del embarazo, del hospital, de los años de silencio, de la llamada a la puerta. La señora Jenkins no se inmutó. «Todo el mundo tiene una sombra», dijo, «pero no todo el mundo tiene una segunda oportunidad para salir a la luz. No desperdicies la tuya, cariño». Las palabras se aferraron a Rachel como el oxígeno. A la mañana siguiente, empezó a escribir. Una carta para Ethan. No era una disculpa. Ya le había pedido demasiadas en su mente, sino una historia. Su historia. Escribió sobre sus sueños, sus miedos, la verdad que se escondía tras cada silencio. Lo soltó todo, y cuando terminó, no se sintió completa, pero se sintió despierta. Rachel no envió la carta, no de inmediato. La leyó una y otra vez, asegurándose de que cada palabra sonara sincera, cruda, pero no egoísta. No pretendía recuperar a Ethan ni borrar el pasado. Pretendía ser su verdad,
ofrecida sin condiciones. 3 días después de escribirla, caminó hasta la pequeña oficina de correos a 2 manzanas de distancia y la echó al buzón. Cuando se deslizó entre sus dedos, algo cambió dentro de ella. No era paz, sino una liberación. De vuelta a casa, hizo algo que no había hecho en años. Cogió su guitarra. Estaba polvorienta, con las cuerdas flojas, pero aún intacta, como ella. Al principio, sus dedos dudaron, inseguros, torpes, pero luego, poco a poco, volvieron los acordes familiares. No cantó, todavía no, solo tocó. Dejó que las vibraciones le calaran en los huesos como un bálsamo. Esa noche no soñó con Ethan llorando, soñó con él escuchándola. Pasó una semana, luego otra. Una tarde, mientras estaba sentada en los escalones de la entrada regando las plantas que solía olvidar, apareció una carta en el buzón. Era de Ethan, no era larga, solo una página, pero lo cambió todo. Decía que había leído su carta 3 veces, que aún no sabía cómo sentirse, que una parte de él seguía enfadada, confusa, pero otra parte lo entendía. «Tú también eras una niña», escribió, «y los niños cometen errores». Creo que necesitaba oír eso. Rachel leyó la carta hasta que se la supo de memoria. No prometía nada, pero no era un adiós, era un comienzo. Empezó a ir a terapia, algo que había evitado durante años por miedo a lo que pudiera sacar a la luz. Al principio fue difícil hablar de Ethan, de Jason, de sus padres, pero cada sesión le quitaba una capa, no para olvidar, sino para sentir por fin. También empezó a escribir un diario, a tocar más la guitarra, a componer canciones de nuevo, canciones que contaban historias de arrepentimiento, amor y segundas oportunidades. Algunos días lloraba en medio de una estrofa, otros días solo tarareaba y se sentía humana de nuevo. Rachel no persiguió a Ethan, le dio espacio, le enviaba cartas cortas una vez al mes, con cuidado de no agobiarlo. A veces él respondía, a veces no. Pero cada intercambio era un hilo, una puntada en algo que se iba reparando poco a poco. Por primera vez, Rachel no sentía que estuviera huyendo de quien había sido. Estaba caminando, lentamente, con incertidumbre, hacia quien aún podía llegar a ser. La segunda carta que Ethan envió era diferente. Esta vez era más larga, de 3 páginas, pero más fría. Escribía sobre sus padres adoptivos, Mark y Linda Walker, sobre lo mucho que lo querían y que nunca le habían ocultado la verdad. Desde pequeño sabía que lo habían abandonado en un hospital y durante años había imaginado quién podría ser aquella mujer. Decía que siempre había pensado que estaba muerta, que había muerto joven, o estaba enferma, o se había perdido y no podía volver. Eso era más fácil de creer que el abandono. Ahora, saber que Rachel estaba viva y había decidido marcharse era una herida que no sabía cómo cerrar. Rachel se sentó en la cama después de leerla, con las rodillas pegadas al pecho y la carta temblando entre sus manos. Esta vez no lloró, no entró en pánico, pero el dolor que sentía en su interior volvió con más fuerza. Esto no iba a ser fácil. La siguiente vez que Ethan la visitó, trajo a su madre adoptiva. Linda era amable, pero protectora, y sus ojos escrutaban a Rachel como alguien que intenta resolver un rompecabezas en el que no confía. Rachel no la culpaba. Se había perdido 15 años. Linda había vivido cada uno de ellos. La conversación fue tensa. Ethan habló poco. Rachel lo intentó, pero sus palabras sonaban ensayadas, forzadas. Linda fue la que más habló, sobre el amor de Ethan por la música, sus notas, que estaba pensando en matricularse en un conservatorio. Rachel sonrió educadamente, con el corazón encogido. Música. Lo que una vez la conectó con el mundo, ahora los conectaba a ellos, en silencio. Pero cuando intentó sugerirle que fuera a uno de sus recitales, la expresión de Ethan cambió. «No estoy preparado para eso».
dijo, con la mirada baja. Rachel asintió, tragándose el dolor. Esa noche se sentó de nuevo junto a la ventana, con los viejos hábitos volviendo como fantasmas. La duda se apoderó de ella. Quizás debería dejarlo. Quizás esto solo estaba reabriendo heridas para ambos. Pero a la mañana siguiente hizo algo diferente. Escribió otra carta. Esta vez no era para Ethan, sino para ella misma. Escribió sobre el perdón, sobre permanecer presente, sobre ser madre de cualquier forma que él le permitiera. Dobló la nota y la guardó en un frasco junto a su cama. Un recordatorio de que la curación no es una línea recta, sino una escalada complicada y enredada, con tropiezos y retrocesos. Durante los meses siguientes, las cosas mejoraron y empeoraron y volvieron a mejorar. A veces, Ethan la llamaba. Una vez, se reunieron para tomar un café y hablaron de música durante 2 horas. Otras veces, desaparecía durante semanas. Rachel aprendió a no entrar en pánico. Dejó que él marcara el ritmo, y al hacerlo, poco a poco, él la dejó entrar. Era una fría tarde de diciembre cuando Rachel recibió el mensaje. Solo un breve texto de Ethan. El viernes que viene hay un recital de invierno. Voy a tocar. Puedes venir, si quieres. Lo leyó 3 veces, con las manos temblorosas, sin saber si era real. Su corazón latía con fuerza, lleno de miedo y esperanza a la vez. Era la invitación que había estado esperando, pero que no se atrevía a esperar. El día del recital, Rachel llegó temprano y se sentó en la última fila. El auditorio estaba cálido, lleno de murmullos y del ruido de los programas. No había visto a Ethan en semanas. Sus dedos apretaban el programa doblado en su regazo. Sus ojos buscaban hasta que encontró su nombre cerca del final. Ethan Walker, Reverie, Claude Debussy. Cuando él subió al escenario, el tiempo se detuvo. Parecía más alto, más seguro de sí mismo. Sin embargo, Rachel vio el nerviosismo en su postura, la forma en que ajustó el atril 3 veces antes de empezar. Luego levantó el violín. La primera nota fue suave, apenas un susurro, pero tenía algo crudo, algo que buscaba. La pieza se desarrolló lentamente. Cada compás era una mezcla de elegancia y dolor. Mientras las notas flotaban por la sala, Rachel sintió que se le oprimía el pecho. Era su hijo, su niño, y era hermoso. No lloró hasta la última nota. Cuando el arco se levantó y se hizo el silencio, algo dentro de ella se rompió. Las lágrimas brotaron libremente, pero no se las secó. Dejó que cayeran, como lluvia que había esperado demasiado tiempo. Después de la actuación, los padres y los alumnos se mezclaron en el vestíbulo. Rachel se quedó cerca de la salida, sin saber si debía esperar. No quería presionarlo, pero entonces lo vio, caminando hacia ella, solo. Se detuvo a pocos metros de distancia. «Has venido», dijo él. «Sí». «¿Has llorado?» «Sí». Hubo una pausa. Entonces, con una vacilación silenciosa, Ethan sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una foto, vieja, descolorida, gastada en los bordes. Mostraba a un recién nacido envuelto en una manta azul, la primera foto de Ethan, tomada en el hospital. «He guardado esto toda mi vida», dijo. No sabía por qué. Simplemente sentía que era importante. Rachel sintió un nudo en la garganta. Reconoció esa manta. Recordaba haberla doblado con cuidado y haberle susurrado su nombre. «Lo siento», dijo, casi inaudible. «Lo sé», respondió él. Otra pausa, esta vez más larga. Entonces Ethan hizo algo que ella no esperaba. Dio un paso adelante y la abrazó. No con fuerza, no durante mucho tiempo, pero lo suficiente para decir: «No tengo todas las respuestas, pero no voy a huir». Rachel se aferró a ese momento sin saber si duraría, pero por ahora era real. Y era más que suficiente. En las semanas siguientes, algo sutil cambió. Ethan empezó a enviarle mensajes con más frecuencia.
Pequeñas cosas, canciones que estaba aprendiendo, citas que le gustaban, preguntas sobre su música. Rachel respondía con cuidado de no pasarse, pero siempre abierta. No fingían que el pasado no hubiera existido. No forzaban que el presente fuera perfecto, pero dejaban espacio para algo nuevo. La curación, al final, no siempre llegaba con grandes declaraciones o discursos dramáticos. A veces llegaba en momentos de tranquilidad, en la música tocada con emoción, en fotos compartidas con manos temblorosas, en un abrazo dado libremente. Rachel empezó a sentir algo que no había sentido en años: paz. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque algo estaba creciendo: conexión, confianza, quizás incluso amor. Por primera vez, no sentía que tuviera que ganarse el perdón de Ethan. Solo tenía que estar ahí, una y otra vez, y ser sincera, y eso más que nada era suficiente. Algunas historias no están destinadas a tener un final perfecto. No terminan con perfección ni con olvido. Terminan con crecimiento, lento, desigual, pero real. El viaje de Rachel nunca se trató de deshacer el pasado. Se trataba de aprender a vivir con él, a enfrentarlo y a dejar que la convirtiera en alguien mejor. Aprendió que el amor no siempre es ruidoso. A veces es una persistencia silenciosa. Es aparecer incluso cuando tienes miedo. Es escuchar más que hablar. Y a veces es dejar de lado tu idea de cómo deberían ser las cosas, para que algo real pueda crecer en su lugar. Rachel también aprendió que la redención no es algo que se exige, es algo que se gana, momento a momento, con honestidad, con paciencia, con la voluntad de soportar la incomodidad sin buscar una salida fácil. Y sobre todo, descubrió que el perdón no es un regalo que alguien te da, sino un espacio en el que te permiten entrar. Y cuando Ethan abrió ese espacio, Rachel no se precipitó. Caminó despacio, con cuidado, sabiendo que lo que se estaba construyendo entre ellos era frágil, pero sagrado. Esta historia nos recuerda que, incluso en nuestros mayores errores, no estamos fuera del alcance de la gracia. Que a veces la persona más difícil de perdonar es uno mismo, y que la curación comienza cuando finalmente lo intentamos. Rachel no se hizo famosa, nunca persiguió los escenarios ni los conciertos con entradas agotadas. Pero la música volvió a su vida como un viejo amigo perdido. Empezó a dar clases de guitarra en el centro comunitario local, sobre todo a niños cuyos padres necesitaban un lugar seguro y asequible donde dejarlos después del colegio. No era glamuroso, pero era significativo. Cada clase le recordaba que incluso las pequeñas acciones pueden tener un gran eco, que compartir una parte de ti mismo, aunque sea en silencio, puede cambiar el día de alguien. También empezó a dar charlas en grupos de apoyo, salas llenas de mujeres jóvenes que, como ella cuando era más joven, se sentían atrapadas, asustadas, avergonzadas. No les decía lo que tenían que hacer, solo les decía la verdad, que los errores no tienen por qué definirte y que, incluso después de las peores decisiones, siempre hay un camino adelante. En cuanto a Ethan, siguió tocando. Hizo una audición para un conservatorio y lo admitieron. Su música, que antes era un escudo, se convirtió en un puente hacia sí mismo, hacia los demás e incluso hacia Rachel. No se convirtieron en el dúo perfecto de madre e hijo, pero se convirtieron en algo real, honesto, duradero. A veces, él iba a cenar, y a veces solo llamaba por teléfono, y de vez en cuando traía su violín y tocaba. Y cada vez que lo hacía, Rachel escuchaba, agradecida, presente, completa. ¿Qué harías si la persona que te abandonó llamara a tu puerta? O peor aún, ¿y si fueras tú quien se marchó? La historia de Rachel y Ethan no es solo la de una madre y un hijo. Es sobre el peso de las decisiones y el valor que hace falta para afrontarlas. Es sobre cómo el dolor no desaparece, pero puede transformarse en comprensión, en conexión, quizás incluso en amor.
Así que ahora te preguntamos, ¿alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te hizo mucho daño? ¿O has pedido perdón sin estar seguro de merecerlo? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte tu historia, tu momento de reflexión o el puente que construiste para volver a conectar con alguien. Nunca se sabe quién puede necesitar escucharla. Y si esta historia te ha emocionado, te ha ayudado a reflexionar o te ha recordado a alguien, envíasela. Suscríbete para recibir más historias como esta, reales, crudas y llenas de corazón. Y no olvides darle me gusta al vídeo. Nos ayuda a llegar a más personas que necesitan saber que no están solas. Porque a veces la curación no comienza con respuestas, sino con una voz que dice, sigo aquí y te escucho.